Capítulo 22. Llegaron las vacaciones de verano y de pronto Ana se dio cuenta de que nadie había dicho nada de irse de veraneo. Hacía mucho calor, bajo las suelas de los zapatos se sentía arder el asfalto y el sol parecía impregnar las calles y las casas, de modo que ni de noche se enfriaban. Los Fernández se habían ido a la costa más a acabar el curso y de julio a agosto París se fue vaciando gradualmente. La papelería de la esquina fue la primera tienda que puso el cartel de cerrado hasta septiembre, pero varias otras no tardaron en seguir su ejemplo. Hasta el dueño de la tienda donde papá había comprado la máquina de coser echó los cierres y se marchó. Costaba trabajo saber qué hacer durante los largos días de calor. En casa se asfixiaba uno y hasta en la placita sombreada donde Annie y Max solían jugar hacía demasiado calor como para hacer nada. Interesante, botaban la pelota y jugaban un rato con los trompos que enseguida se cansaban y se derrumbaban sobre un asiento a soñar con baños y bebidas frías. Sería estupendo, dijo Ana, que ahora estuvieran sentados a la orilla del lago Zurich y pudiéramos darnos un chapuzón. Max tiró de su camisa para despegársela del cuerpo. No es nada probable, dijo, casi no tenemos dinero para pagar el alquiler, con que menos aún para irnos. Ya lo sé, dijo Ana, pero sonaba tan triste que añadió, a menos que alguien quiera comprar el guión de papá. El guión de cine de papá estaba inspirado en una conversación con los niños acerca de Napoleón. No era sobre el propio Napoleón, sino sobre su madre, cómo había sacado adelante a sus hijos sin tener dinero, cómo el triunfo de Napoleón transformó las vidas de todos ellos y cómo ella, convertida en una anciana ciega, acabó sobreviviendo a su hijo, muriendo mucho después de la derrota final de él. Era el primer guión de cine que papá escribía. Ya había estado trabajando en él cuando Ana creía que las cosas se habían arreglado. En el diario parisino, en vista de que el periódico estaba ahora pasando por mayores dificultades que nunca, Ana tenía puestas sus esperanzas en que papá hiciera fortuna con la película, pero hasta el momento había habido pocos indicios de tal cosa. Dos productores cinematográficos a la que papá se le había presentado lo habían devuelto con desolada rapidez. Finalmente papá se lo había enviado a un director de cine húngaro que residía en Inglaterra y esa posibilidad parecía aún más remota porque no se sabía con certeza si el húngaro leía alemán. Además pensaba Ana, ¿por qué los ingleses, que habían sido los mayores enemigos de Napoleón, iban a tener más interés que los franceses en hacer una película sobre él? Pero por lo menos el guión no había vuelto aún, de modo que todavía había esperanzas. Yo en el fondo no creo que nadie vaya a comprar esa película, y tú, dijo Max, y no sé de dónde va a sacar el dinero papá y mamá. Ya saldrá algo, dijo Ana, pero por dentro estaban un poco asustados, y si no salía nada, que a mamá nunca le había visto tan irritable. Se llevaba un berrinche por las cosas más tontas, como cuando a Ana se le rompió el pasar de pelo. No podía haber tenido más cuidado, había tronado mamá, y al señalarle a Arna que el pasado solo costaba 30 céntimos, había gritado 30 céntimos son 30 céntimos y se había empeñado en pegar los dos trozos antes de comprar uno nuevo. Un día les había dicho de buenas a primeras, ¿les gustaría pasar una temporada con mamá? Max había contestado no mucho y todos se habían echado a reír, pero después ya no pareció tan gracioso. Por la noche en el dormitorio oscuro y caluroso, Ana se angustiaba por lo que pasaría si la situación financiera de papá no mejoraba. De veras nos mandarían a Masia Salud y a ella con los abuelos. A mediados de agosto llegó una carta de Inglaterra firmada por la secretaria del director de cine. Decía que el director agradecía a papá el envío del guión y que tendría mucho gusto en leer cualquier cosa de un notar tan distinguido, pero que se sentía en el deber de advertir a papá sobre la falta de interés general que había en ese momento hacia las películas sobre Napoleón. Mamá, que se había puesto muy nerviosa a la vista del sello inglés, se llevó una gran desilusión. Hace casi un mes que lo tiene y todavía no lo ha leído, exclamó. Si estuviéramos en Inglaterra podríamos hacer algo, no sé qué, dijo papá, pero últimamente si estuviéramos en Inglaterra, en el lema constante de mamá no era solamente por la simpática institutriz inglesa que había tenido de pequeña, sino porque continuamente le llegaban noticias de otros refugiados que se habían establecido en Inglaterra y habían encontrado trabajos interesantes. Odiaba a los periódicos franceses porque no le pedían a papá que escribieran para ellos. Odiaba a las productoras francesas para rechazar su película y sobre todo odiaba estar siempre tan apurada por el dinero que hasta la compra de pequeños artículos de necesidad como un tubo nuevo de pasta de dientes se convertía en motivo de preocupación. Transcurridas unas 2 semanas desde la llegada de la carta de Inglaterra, la situación llegó a su punto más
negro. La cosa empezó a averiarse la cama de mamá. Estaba recogiéndola después de desayunar y una vez guardadas las sábanas y almohadas iba a convertirla nuevamente en sofá cuando de pronto se le atascó el asiento colchón que debía deslizarse sobre la ropa de la cama. Se negó a correr. Mamá llamó a Max en su ayuda y los dos se pusieron a empujar pero sin resultado. El asiento seguía tercamente extendido en mitad de la habitación y mientras mamá y Matt se enjugaban el sudor del rostro, pues hacía mucho calor. Oh, porque siempre se tendrá que estar estropeando algo, gritó mamá. Ah, habrá que decirle a la portera que la arregle. Ana, baja ahora mismo y dile que suba. Aquella no era una misión muy apreciable. Recientemente, para ahorrar, mamá había puesto fin al acuerdo según el cual la portera subía todos los días para ayudarle en la limpieza. Y ahora la portera estaba siempre de muy mal humor. Pero afortunadamente Ana se la encontró en la puerta del piso. Venía a traer el correo, dijo la portera. Era solo era una circular y por el alquiler. Buenos días, señora, dijo papá cortésmente, como siempre, al encontrársela en el vestíbulo y al verla entrar a su habitación detrás de Ana. Mamá le dijo, ¿quiere usted echar un vistazo a esta cama? La portera dio un empujón desganado a la cama. ¿Será que la han estado hurgando los niños? Dijo, y a renglón siguió, repitió, he venido por el alquiler. Los niños no la han tocado, dijo mamá de mal talante. ¿Y cómo es eso del alquiler? No hay que pagarlo hasta mañana. Hoy, dijo la portera, pero hoy no contestó. Pero hoy no estamos a 1 de septiembre. Por toda respuesta, la portera apuntó en silencio en la fecha de un periódico que llevaba en la mano. Está bien, dijo mamá, y llamó a papá en el alquiler. No recordaba que había que pagarlo hoy, dijo papá. Me temo que tendrá usted que esperar hasta mañana, ante lo cual el rostro de la portera pareció una expresión particularmente desagradable. Mamá miró a papá angustiada. Pero no lo entiendo, dijo rápidamente en alemán. ¿No fuiste ayer al diario parisino? Naturalmente, dijo papá, pero me pidieron que esperar hasta hoy por la mañana. Últimamente el diario parisino atravesaba tales dificultades que el director a veces se veía en apuros para pagarle a papá incluso los pocos artículos que podía publicarle, y ahora precisamente le debía 3. No sé de qué están ustedes hablando entre sí, les interrumpió la portera groseramente, pero el alquiler hay que pagarlo hoy, no mañana, sino hoy. Tanto mamá como papá les sorprendió el tono con que lo dijo. Cobrará usted el alquiler, dijo mamá, poniéndose colorada. Ahora quiere usted hacer el favor de arreglar este trasto, porque en algún sitio tengo que dormir esta noche. Encima no, dijo la portera sin mover ni un dedo. Para una gente que ni siquiera paga cuando debe. Papá se puso furioso. No le voy a permitir que le hable así a mi esposa, dijo, pero la portera no se inmutó. No sé de usted tanta importancia, dijo, si no tiene de qué. Entonces mamá perdió los estribos. Haga el favor de arreglar esta cama, gritó. Y si no sabe, lárguese, dijo la portera. Pero bien sabía Hitler lo que hacía al deshacerse de gente como ustedes. Fuera, gritó papá y la empujó hacia la puerta. Mientras salía, Ana la oyó decir, la culpa la tiene el gobierno por haberles dejado entrar en el país. Cuando volvieron junto a mamá la encontraron inmóvil, mirando la cama. Había en su rostro una expresión que Ana no había visto nunca. Al entrar papá gritó, no podemos seguir así, y le dio a la cama un tremendo puntapié. Algo debió desengancharse porque el instante él asintió, salió disparado sobre el somier y se cerró de golpe. Todos se escucharon a reír menos mamá, que de pronto se quedó muy tranquila. Hoy es jueves, dijo con voz insólitamente calmada, de modo que habrá matinal infantil en el cine. Buscó en su bolso, le dio dinero a Max y vayan los dos. Seguro, preguntó Max. Cada entrada de la matinal costaba un franco y desde hacía tiempo que mamá decía que era demasiado caro. Sí, sí, dijo mamá, dense prisa, llegarán con la película empezada. Había, había algo raro en todo aquello, pero no era cosa de perderse una ocasión así. Con que Animal se fueron al cine y vieron 3 películas de dibujos, una noticiario y un documental sobre pesca de altura. Cuando volvieron todo estaba normal en casa. La comida estaba en la mesa, mamá y papá estaban muy juntos al lado de la ventana hablando. Les agradará saber, les dijo papá al, ver, al verlos entrar, que la horrible portera ya tiene su alquiler. Cobró lo que debía en el diario parisino. Pero tenemos que hablar, dijo mamá, esperando mientras servía la comida. No podemos seguir así, dijo. Ya lo vieron ustedes mismos. Es imposible que papá gane un sueldo decente en este país. Así que él y yo pensamos que lo único que se puede hacer es ir a Inglaterra, a ver si allí podemos empezar una nueva vida.
¿Cuándo nos iríamos?, preguntó Ana. De momento solo iríamos papá y yo, dijo mamá. Max y tú se quedarían con mamá y papá hasta que hayamos arreglado las cosas. Max se entristeció, pero sintió. Se veía que se lo esperaba, pero supongamos que tardan mucho tiempo en arreglarlo, dijo mamá. Entonces no los veríamos. No tenemos por qué tardar mucho tiempo, respondió mamá. Pero mamá, dijo Ana, ya sé que es muy cariñosa, pero no podía decir que mamá no quería a papá, de modo que en vez de eso lo miró. ¿Tú qué piensas? En el rostro de papá había aquella expresión de cansancio que Ana aborrecía, pero dijo con mucha firmeza: allí estará, allí estarán bien atendidos e irán al colegio, así que no interrumperán sus estudios. Sonrió, los dos van muy bien, no tenemos otro remedio, dijo mamá. Algo duro y triste se alzó en el interior de Ana. Entonces, ¿está decidido?, preguntó. Ni siquiera quieren saber qué nos parece. Por supuesto que sí, dijo mamá, pero tal como están las cosas no hay muchas posibilidades de elegir. Dinos qué te parece, dijo papá. Ana se quedó mirando el hule rojo. Es que yo creo que deberíamos seguir estando juntos, dijo. No me importa exactamente dónde ni cómo. No me importa que haya dificultades como en el no tener dinero. Y no me importa lo de la tonta de la portera esta mañana, mientras estemos los cuatro juntos. Pero Ana, dijo mamá, hay muchísimos niños que tienen que estar algún tiempo separados de sus padres. Muchísimos niños ingleses están en el colegio internos. Ya lo sé, dijo Ana, pero es distinto. Si no se tiene hogar, si no se tiene hogar hay que estar con la familia. Miró los rostros apenados de sus padres y explotó. Ya lo sé que no hay otro remedio y que solo estoy poniendo las cosas más difíciles, pero hasta ahora nunca me ha importado ser refugiada. Al revés, me ha gustado mucho. Creo que estos 2 últimos años en que hemos sido refugiados han sido muchos mejores que si no nos hubiéramos quedado en Alemania. Pero si ahora nos mandan lejos de ustedes, me da mucho miedo, me da mucho miedo. ¿De qué?, preguntó papá. De llegar a sentirme refugiada de verdad, dijo Ana y se echó a llorar. Capítulo 23. Después Ana se sintió muy avergonzada por haber perdido el control de esa manera. Al fin y al cabo, desde el primer momento había sabido que mamá y papá no tenían otra alternativa que enviarlos a Max y a ella con los abuelos. Su actuación no había servido más que para que a todos les sentara peor lo que de todos modos tenía que suceder. ¿Por qué no se habría callado? Estuvo dándole vueltas en la cama y a la mañana siguiente se despertó temprano, convencida de que debía hacer algo. Todavía le quedaba un poco de dinero del premio. Saldría y compraría croissants para el desayuno. Por primera vez en varias semanas corría con poco de brisa, y al volver de la panadería con los croissants calientitos metidos en una bolsa, Ana iba mucho más contenta. Todo se arreglaría de alguna manera, todo saldría bien. Había Había un hombre con fuerte acento alemán hablando con la portera, y al pasar Ana oyó que preguntaba por papá. Sube usted conmigo, le dijo sin mirar siquiera a la portera, y este en silencio ofendido le dio una carta. Ana miró la carta y vio con una súbita aceleración el pulso que traía el sello de Inglaterra. Durante todo el viaje en el ascensor no pensó en otra cosa que lo que podría haber dentro de la carta, y ni se volvió a acordar del visitante de papá hasta que se le dirigió la palabra. Tú debes ser Ana, dijo, y Ana sintió. Era un hombre de aspecto desastrado y tenía la voz triste. Papá, chilló Ana, al entrar los dos en la casa. Traigo croissants para desayunar, y hay una carta y un señor que quiere verte. Que quiere verme ahora, dijo papá mientras salía de su habitación. Poniéndose la corbata, hizo pasar al visitante al comedor, y Ana entró tras ellos con la carta en la mano. ¿Cómo está usted, Herr Rosenfield?, dijo el hombre, haciendo una pequeña inclinación. He sido actor en Berlín, pero usted no me conoce. Solo papeles pequeños, ¿comprende? Sonrió mostrando unos dientes amarillos y desiguales, y añadió con aparente incoherencia: tengo un sobrino que trabaja en la industria de confitería. Papá, dijo Ana mostrando la cara, pero papá dijo luego. A Herr Rosenfield pareció costarle trabajo decir lo que había ido a decir. Sus ojos tristes no hacían más que vagar por la habitación mientras iba tanteando una manera de empezar tras otra y desechándolas todas. Por fin se metió la mano en el bolsillo y sacó un paquetito envuelto de papel marrón. Le he traído esto, dijo, y se lo entrego a papá. Papá lo desenvolvió. Era un reloj viejo de plata de aspecto conocido. Julius, exclamó papá. Herr Rosenfeld asintió tristemente. Soy portador de malas noticias. El tío Julius se había muerto. Mientras mamá servía café a Herr Rosenfield y él mordisqueaba discretamente uno de los croissants de Ana, les contó cómo había muerto el tío Julius. Le había echado
Le habían echado de su puesto de conservador del Museo de Historia Natural de Berlín hacía casi un año. ¿Pero por qué?, preguntó mamá. Debe usted saberlo, dijo Herr Rosenfeld. Su abuela era judía. A partir de entonces el tío Julius no había podido trabajar como naturalista, pero se había colocado de barrendero en una fábrica. Se mudó de su departamento a un cuarto barato y era allí donde había hecho amistad con Herr Rosenfeld, que ocupaba el cuarto de al lado. A pesar de sus dificultades, el tío Julius estaba muy contento en aquella época. Simplemente aceptaba las cosas, ¿verdad?, decía Herr Rosenfeld. Y entonces pensaba yo venirme a París a estar con mi sobrino, y yo le decía, véngase usted también. Hay sitio para los dos en la industria de confitería, pero él no quería. Parecía convencido de que la situación en Alemania tenía que cambiar. Papá sintió acordarse del tío Julius en Suiza. Herr Rosenfeld y el tío Julius había tenido muchas conversaciones juntos. El tío Julius le había hablado mucho de papá y su familia. Un par de veces Herr Rosenfeld lo había acompañado al zoológico donde pasaba entonces todos los domingos. A pesar de tener tan poco dinero, el tío Julius siempre se las arreglaba para llevarles cacahuates a los monos y restos de comida a los otros animales. Y Herr Rosenfeld se había quedado asombrado al ver cómo se abalanzaban a los barrotes de las jaulas donde lo veían llegar. No era solo por la comida, era más bien como una especie de bondad suya que los animales notaban. Papá asintió nuevamente. Durante el otoño el tío Julius iba al zoológico incluso por las tardes a la salida del trabajo. Su vida entera había llegado a estar centrada en los animales. Había un mono que le dejaba acariciarle a través de los barrotes. Y entonces, justo en víspera de Navidad, llegó el golpe. El tío Julius había recibido una carta oficial anulando su permiso de entrar en el zoológico. No se da ninguna explicación. El hecho de haber tenido una abuela judía era suficiente. A raíz de aquello, el tío Julius había cambiado. No dormía ni comía como es debido. Ya no hablaba con Herr Rosenfeld, sino que se pasaba los domingos metido en su cuarto, mirando a los gorriones del tejado de enfrente. Finalmente, a altas horas de una noche de primavera, había llamado a las puertas de Herr Rosenfeld y le había rogado que cuando fuera a París le llevara una cosa a papá. Herr Rosenfeld le había explicado que todavía tardaría cierto tiempo en irse, pero el tío Julius le había dicho, no importa, se la doy ahora. Y Herr Rosenfeld se había quedado con el paquetito para tranquilizarlo. A la mañana siguiente había encontrado al tío Julius muerto, con un frasco vacío de pastillas para dormir a su lado. Herr Rosenfeld no había podido salir de Alemania hasta pasados varios meses, pero enseguida había ido a ver a papá para entregarle el paquete. Hay también una cosa, dijo. La letra era tan cuidadosa como siempre. Decía simplemente adiós, les deseo mucha suerte, y estaba firmado Julius. Hasta mucho rato después de que Herr Rosenfeld se marchara, no se acordó Ana de la otra carta, la de Inglaterra, que todavía tenía en la mano, y le dio a papá. Él la abrió y leyó en silencio y se la pasó a mamá. Quieren comprarte el guión, exclamó mamá, y luego, como si casi no lo pudiera creer, 1000 libras. Eso quiere decir que ya no tendremos que irnos a vivir con mamá, preguntó rápidamente. Claro que no, dijo mamá. Ya no hay necesidad de dejarlos aquí. Podemos irnos a Inglaterra todos juntos. Oh, papá, exclamó Ana. Papá es maravilloso. Sí, dijo papá. Me alegro de que vayamos a estar todos juntos. Pensar que van a filmar tu guión. Mamá le había puesto una mano en el hombro. Entonces se fijó en lo raído que tenía el cuello de la chamarra. Necesitarás una chamarra nueva, dijo. Vamos a decírselo a la portera y mandarla a paseo, dijo Max. No, espera, gritó mamá. Pero si nos vamos a Londres habría que decirlo en sus colegios, y tenemos que informarles sobre hoteles, y allí hará más frío. Necesitarán ropa interior de lana. De pronto parecía haber mil cosas de que hablar, pero papá, gracias al cual pasaba todo, no quiso hablar de nada. Mientras mamá y los niños parloteaban y hacían proyectos, él se quedó sentado, muy quieto, ajeno de todo lo que decían a su alrededor. Tenía el reloj del tío Julius en la mano y lo acariciaba muy suavemente con un dedo. Capítulo 24. Resultaba extraño marcharse otra vez a otro país, justo cuando habíamos aprendido a hablar francés bien, dijo Max. No hubo ocasión de decir adiós a Madame Sócrates, porque estaba todavía en vacaciones. Ana tuvo que dejarle una nota en el colegio, pero fue con mamá a hacerla una visita de despedida a la tía abuela Sara, que les deseó suerte en su nueva vida en Inglaterra, y se mostraron entusiasmadas sobre las noticias de la película de papá. Por fin hay alguien que pague ese buen hombre, dijo. Hace mucho tiempo que debería haberlo hecho. Los Fernand volvieron de la costa justo a tiempo para que las dos familias pasaran una última tarde juntas. Papá se los llevó a todos a cenar fuera para celebrarlo, y prometieron volverse a ver pronto. Volveremos a Francia a menudo, dijo papá. Llevaba una chaqueta nueva y el aspecto de cansancio había desaparecido totalmente de su rostro. Y ustedes tienen que ir a visitarnos a Londres, dijo mamá. Iremos a ver la película, dijo Madame Fernand.
No tardaron mucho en hacer el equipaje. Cada vez que cambiaban de sitio parecían haber menos cosas que meter en las maletas, y con las muchas que habían usado tirado una mañana gris menos de 2 semanas después de la llegada de la carta de Inglaterra, todo estuvo listo para la marcha. Mamá y Ana se detuvieron en el comedor por última vez, esperando el taxi que los llevaría a la estación, despojada de batiburrillo de pequeños objetos de uso cotidiano que le habían hecho familiar. La habitación parecía vacía y pobre. No sé cómo hemos vivido aquí 2 años, dijo mamá. Ana se pasó la mano por el hule rojo de la mesa. A mí me gustaba, dijo. Llegó el taxi, papá y Max amontonaron el equipaje en el ascensor y papá cerró la puerta del piso tras ellos. Cuando el tren salió de la estación, Ana se asomó a la ventanilla con papá y miró cómo París se alejaba lentamente. Volveremos, dijo papá. Ya lo sé, dijo Ana. Recordó lo que había sentido cuando volvieron a Gasbolt Swing de veraneo, y añadió, pero no será igual, no nos sentiremos en casa. ¿Tú crees que llegaremos a sentirnos en casa en algún sitio? Supongo que no, respondió papá. No como la gente que ha vivido en un mismo sitio durante toda su vida, pero nos sentiremos un poquito en casa en muchos sitios. Y eso puede estar igual de bien. Los vientos equinocciales habían empezado pronto aquel año. Ya cuando el tren llegó a Dieper cerca de la hora del almuerzo, el mar presentaba un aspecto temible y sombrío bajo el cielo gris. Habían elegido la travesía lenta de Dieppe a New, New, New Haven porque era más barata, y a pesar de la fortuna recién encontrada de papá, no sabemos cuánto tiempo tendrá que durarnos, dijo mamá. Tan pronto como el barco salió del puerto de Dieper, empezó a cabecear y dar bandazos, y la emoción que Ana había sentido ante su primera travesía se evaporó rápidamente. Max, mamá y ella vieron cómo sus caras se iban poniendo cada vez más pálidas y desencajadas, hasta que tuvieron que irse bajo cubierta y tumbarse. Solo papá siguió tan tranquilo. El mal tiempo hizo que se tardara 6 horas en cruzar el Canal de la Mancha en lugar de las 4 usuales, y mucho antes de desembarcar ya pensaba Ana que le daba igual cómo fuera Inglaterra con tal de llegar. Cuando al fin llegaron había tal oscuridad que no se veía nada. El tren correspondiente, el barco, había partido hacía tiempo, y un mozo de estación amable pero incomprensible los acomodó en un tren lento con destino a Londres. Cuando el tren se ponía en marcha vacilante, un puñado de gotas de lluvia aparecía en la ventana. Tiempo inglés, dijo papá, que estaba muy animado porque él no se había mareado. Ana iba acurrucada en un rincón del compartimiento viendo pasar el anónimo paisaje oscuro. Realmente no se podía ver cómo era nada. Al cabo de un rato se cansó de mirar y echó una ojeada para variar a 2 hombres que iban enfrente de ella. Eran ingleses. En la rejilla que había sobre sus cabezas había dos sombreros en forma de melón, de un tipo que pocas veces había visto antes. Los 2 hombres iban sentados muy tiesos, leyendo periódicos. Aunque había subido juntos, no hablaban entre sí. Los ingleses parecían ser gente muy callada. El tren aminoró la marcha y se detuvo por enésima vez en una pequeña estación mal iluminada. ¿Dónde estamos?, preguntó mamá. Ana leyó el nombre que parecía en un cartel iluminado. En Bovril. Dijo, no puede ser, dijo más. El último sitio donde hemos pasado se llamaba Bovril. Mamá, todavía pálida por la travesía, miró en un anuncio. Dijo, Bovril es una clase de comida inglesa. Me parece que la toman con la fruta en compota. El tren siguió arrastrándose por la oscuridad y a Ana le entró sueño. Había algo conocido en la situación. Su cansancio, el sonido de las ruedas del tren y la lluvia tamborileando en los cristales. Todo había ocurrido antes, había tiempo, antes de que pudiera recordar cuando se quedó dormida. Cuando se despertó, el tren iba más deprisa y por las ventanillas se veía pasar luces rápidamente. Se asomó y vio calles mojadas y farolas y casitas que parecían todas iguales. Ya estamos entrando en Londres, dijo mamá. Las calles se hicieron más anchas y los edificios más altos y más variados, y de pronto el sonido de las ruedas cambió. Estaban atravesando un puente sobre un río ancho. El Támesis, exclamó papá. Estaba bordeado de luces por las dos orillas, y Ana vio algunos coches y un autobús rojo circulando por debajo de ellos. Luego el puente se acabó, el río quedó atrás, y como si sobre el tren hubiera echado un cajón, de repente apareció a su alrededor la luminosidad de una estación con andenes, mozos y mucha gente. Habían llegado. Ana se bajó del tren y se quedó en el andén desa- des- desapacible mientras esperaban el primo de mamá.
Otto, que iba a ir a recibirlos a su alrededor. Los ingleses se saludaban sonriendo y charlando. ¿Tú entiendes lo que dicen?, preguntó Ana. Ni palabra, contestó Max. Ya verás cómo dentro de unos meses lo entenderemos, dijo Ana. Papá había encontrado mozo, pero el primo Otto no se le veía por ninguna parte, de modo que mamá y papá fueron a buscarlo mientras los niños se quedaban con el equipaje. Hacía frío y Ana se sentó sobre una maleta y el mozo le sonrió. ¿Francais?, preguntó. Ana sacudió la cabeza. Dutch, Ana asintió. Ana Dutch, dijo. El mozo, que era un hombrecillo recordete con la cara muy colorada, y Itla, añadió. Ana y Matt se miraron. No se ven lo que quiere decir. Itla, Itla, repitió el mozo. Se colocó un dedo debajo de la nariz como si fuera un bigote y levantó la otra mano haciendo el saludo nazi. Hitler, ah, Hitler, exclamó Max. ¿Aquí hay nazis?, preguntó Ana. Espero que no, dijo Max. Los dos sacudieron su cabeza con vehemencia y pusieron un gesto de desaprobación. No, dijeron, no, Hitler. Eso pareció gustarle al mozo. Hitler empezó, miró en torno por ver si alguien le estaba mirando y luego escupió enérgicamente en el andén. Hitler, repitió, eso era lo que pensaba de él. Todos sonrieron. El mozo estaba empezando a hacer otra imitación de Hitler con el pelo aplastado sobre la frente cuando mamá apareció por un lado y papá y el primo Otto aparecieron por el otro. Bienvenidos a Inglaterra, exclamó el primo Otto, abrazando a mamá. Luego, al ver que mamá tiritaba un poco, añadió en tono de reproche. En este país hay que llevar siempre ropa interior de lana. Ana le recordaba de Berlín como un hombre bastante elegante, pero ahora iba mal vestido, con un abrigo arrugado. Lo siguieron hasta la salida en lenta procesión. Por todas partes había gente. La humedad era tan grande que parecía como si del suelo saliera vapor. Y Ana se le llenó la nariz del olor a goma de los impermeables que llevaban casi todos los ingleses. Al final del andén había un pequeño amontonamiento, pero nadie empujaba ni daba codazos como era habitual en Francia y Alemania. Cada uno esperaba su turno. En medio del aire brumoso re, resplandecía un puesto de fruta con naranjas, manzanas y plátanos amarillos, y había un escaparate enteramente lleno de caramelos y bombones. Los ingleses debían ser muy ricos para poder comprar aquellas cosas. Pasaron junto a un policía inglés con un casco muy alto y otro con una capa mojada. Fueron de la estación. La lluvia caía como una cortina reluciente. Yana vio vagamente una especie de plaza. De nuevo tuvo la sensación de que todo aquello había sucedido antes. Ella había estado bajo la lluvia fuerte de una estación y hacía frío. Espérenme aquí, que voy por un taxi, dijo el primo Otto, y también aquello sonaba conocido. De pronto todo se le juntó, su cansancio, la mala travesía y el frío. Notó un gran vacío en la cabeza y la lluvia pareció rodearla por todas partes, y el pasado y el presente se confundieron, de modo que por un instante no supo dónde estaba. ¿Estás bien?, le preguntó papá, agarrándola por un brazo al tambalearse. Ella un poco, y el primo Otto dijo con voz preocupada: debe resultar muy difícil pasar la infancia cambiando de un país a otro. Al oír estas palabras algo se aclaró en la mente de Ana. Infancia difícil, pensó. El pasado y el presente se disociaron. Recordó el largo y cansado viaje desde Berlín con mamá, cómo ya había leído el libro de Gunther y deseado tener una infancia difícil para poder llegar a ser famosa algún día. ¿Sería que su deseo se habría hecho realidad? A su vida desde que salió de Alemania se le podría llamar realmente una infancia difícil. Pasó en el piso de París y en el Gaston Swing. No, era absurdo. Algunas cosas habían sido difíciles, pero siempre había sido interesante y a menudo divertido. Mamá y papá y más y ella casi siempre habían estado juntos. Mientras estuvieron juntos no podría tener nunca una infancia difícil. Suspiró un poco al abandonar sus esperanzas. Qué lástima, pensó. A este paso nunca seré famosa. Se acercó más a papá y metió una mano en el bolsillo de él para calentárselo. Entonces volvió el primo Otto con el taxi. Aprisa, gritó, no puede esperar. Todos se apresuraron. Papá y el primo Otto tomaron el equipaje y el taxista la arrojó dentro del taxi. Mamá se resbaló en el suelo mojado y estuvo a punto de caerse, pero el primo Otto la sujetó. Los ingleses llevan todas suelas de goma, gritó, empujando la última maleta. Luego todos se amontonaron en el taxi. El primo Otto le dio la dirección del hotel. Ana se apretó la cara contra la ventanilla y el taxi se puso en marcha.
Judith Kerr nació en Berlín en el seno de una familia de origen judío. En 1933, los Kerr abandonaron Alemania huyendo de los nazis. Vivieron en Suiza y en Francia hasta que en 1936 se instalan definitivamente en Inglaterra, finalizando sus estudios de arte. Judith trabaja como pintora, diseñadora y guionista de la BBC. Su labor como escritora la inició más tarde.